Gracias, gracias a don Pablo también, don Fernando, a la Fundación, a San Pablo CEO por la amable invitación, por todo el esfuerzo organizativo que se refleja pues, en todos ustedes aquí. Gracias por su tiempo, y los que están en casa también. Bueno, la verdad es que para mí es todo un reto, enfrentarme pues, este ratito con todos ustedes, expertos en Chester de tantos años, a tratar un aspecto digamos, de nuestra realidad social tan complejo, como decía don Diego, ¿no? Con tanta problemática y que parece que no tiene solución. O sea, parece que estamos ahí enquistados en una especie de crisis permanente de la vivienda y que está provocando pues, una tensión social, en su momento causó tensión política. Y bueno, y vamos a ver, cuando uno está dándole vueltas y por fin puede dejar pues eso, la dirección de la cátedra y tener un año entero, porque ahora hace un año que dejé la dirección de la cátedra, para poder leer, pues lo primero que se me ocurrió es, pues, a través de don Daniel Sada, conocer a don Pablo y a partir de ahí tirar de Chesterton. Claro, me devoré el libro del doctor Sada en 3 días, eso que es un buen volumen, y luego me dijo, pues tienes que hablar con el presidente del club, el responsable, y aquí estamos. Entonces yo estoy encantado, para mí es todo un reto, ya les vuelvo a insistir, y bueno, vamos a ver si a través del distributismo nos acercamos, ¿no?, a una solución ponderada, equilibrada, como le gustaba también a Chesterton, sensata, ¿no?, a toda esta problemática sin caer en los extremos en los que solemos caer o nos quieren hacer caer, ¿no? Bueno, en la presentación verán que tienen algunas frases, yo creo que son de sobras conocidas, de Chesterton, de Belloc y de otros, de Santo Tomás, verán, ¿no? Distributismo significa que cada hombre sea su propio amo, ¿no? Pues ya con esto podríamos acabar aquí la intervención y ya está, pero yo creo que quizás pues, vale la pena explicar un poquito más. Aquí tiene un poco el contenido, ¿no? El distributismo como tercera vía. Como ustedes son expertos ya en el tema, pues naturalmente yo daré 4 trazos importantes o más relevantes que tienen que ver con la vivienda de manera más directa. ¿Qué están haciendo con la vivienda? Creo que es una pregunta muy complicada para responder, pero lo vamos a intentar. Vamos a poner nuestra problemática de vivienda en contexto europeo, ¿no? Siempre tendemos a decir que aquí estamos muy mal, vamos a ver si en el resto del mundo están tan mal también, vamos a intentarlo ver, y vamos a ver esa aproximación distributista al tema de vivienda y a una conclusión, ¿no? Aquí tienen pues, una de las portadas del GK's Weekly, ¿no? Ven ahí a Santa Claus ahí, no sé si se lee bien desde el fondo, pero bueno, pues el socialista le dice a Santa Claus, ¿no? Esos juguetes son para la guardería comunal, ¿no? Él le llama cheche, en francés, una palabra francesa que utilizan para encontrar, fue difícil encontrar realmente qué ponía ahí, ¿no? Cheche es una especie de guardería comunal, ¿no? Y el individualista, ¿no?, el que debía ser el capitalista todo indignado, dice, no, para el niño más trabajador, ¿no? Todos los juguetes para el niño más trabajador, ¿no? Y Santa Claus dice, perdónenme, pero siempre he sido muy distributista, ¿no? Entonces eso yo creo que, bueno, denota mucho pues, el carácter pues, de Chesterton y sus colegas, ¿no? Bueno, aquí hay mucha letra, pero básicamente lo que quiero enseñar aquí es ese distributismo, ese antes y el después, y cómo el distributismo hace como de correa de transmisión de una serie de valores que creo que empiezan, y yo creo que estaríamos ahí de acuerdo con la encíclica de León XIII, con el Rerum Novarum, ¿no? que vamos, tendría que transcribirla entera aquí, porque entonces entendería el distributismo en su esencia, ¿no? Pero he cogido simplemente pues el párrafo 13, ¿no?, el 13º, ¿no?, dice, esa fantasía, ¿no?, dice, del socialismo de reducir a común la propiedad privada repugna los derechos naturales de los individuos y perturba las funciones del Estado y de la tranquilidad común. Claro, uno de los motivos por los cuales el distributismo pues, no triunfó mucho es porque se peleó con todo el mundo, con las dos grandes ideologías potentes en aquel momento y que las siguen siendo de una manera u otra. Lo estamos viendo ahora, lo comentamos fuera ahora, en Iberoamérica también, ¿no?, con la resurrección de este nuevo comunismo, ¿no? Bueno, pues esto era contra el comunismo, pero contra el capitalismo, pues Pío XI, pues en 40º año, ¿no?, el párrafo 60, ya decía, ¿no?, la enorme masa de proletarios y de otros los fabulosos recursos de unos pocos sumamente ricos, ¿sí?, no se hallan rectamente distribuidas. Insistencia, por lo tanto, de los santos padres, ¿no?, en varias encíclicas diciendo cuidado ni una cosa ni otra, ¿no? Ahí aparece el distributismo, ¿no?, dice, diciendo que, bueno, no es tanto el aspecto
económico el que nos tendría que preocupar, sino que entender el punto de partida es otro. El punto de partida es que, bueno, pues que el ser humano, ¿no? Aquí hablan del hombre, ¿no? Pero naturalmente en tema de género, pues el ser humano, ¿no? Es un fin en sí mismo, ¿no? Es la única criatura, dice, que es un fin en sí mismo, dice, y la propiedad de los medios que lo posibilitan solo son aceptables si mejoran la condición del hombre en concreto, de todos los hombres, bien en común, tanto en sentido material como espiritual. Por lo tanto, aquí ya vemos el doble contenido, ¿no? En una pequeña entrevista ahora que pues, me ha hecho muy amablemente su servicio de prensa, dice, bueno, ¿cómo definimos el distributismo para la audiencia? Digo, pues se me ha ocurrido decir, igual ustedes luego en el debate me dicen, ¿pero qué dice? ¿No? Yo creo que es un sistema socioeconómico, ¿no? O sea, es social y es económico al mismo tiempo, es aquel y eso es muy difícil, porque un liberal no te lo aceptaría nunca y un comunista tampoco, ¿no? Porque ve esa doble dimensión, digamos, social de persona, del individuo, y el aspecto crematístico, ¿no? El aspecto material, ¿no? Y eso es, yo creo que es la gran diferencia. Yo creo que los autores, por lo menos los que he podido alcanzar a leer, están de acuerdo, ¿no? No se puede entender el distributismo sin esa visión o ese apartado, digamos, del individuo, de la persona en toda su dimensión, ¿no? Y no solamente el aspecto, pues, del dinero, básicamente, ¿no? Claro, y esto, digamos, ha sido una cosa, porque de todas las críticas del distributismo es que es antiguo, es medieval, la problemática que nos planteaban en el siglo XIX y antes de la Segunda Guerra Mundial sigue actualmente, en el siglo XX y siglo XXI, pues sí, nos vamos a Juan Pablo II en centésimos años, ¿no? El individuo hoy en día queda sofocado con frecuencia entre los dos polos del Estado y del mercado. En efecto, dice, da la impresión a veces de que existe solo como productor y consumidor de mercancías o bien como objeto de la administración del Estado. Y muchas veces nos hemos sentido así. Yo creo que todos los días nos sentimos así. Si entramos en un local nos sentimos de una de las maneras, si entramos en otro tipo de local nos sentimos como otra, ¿no? Como un número o como un producto, ¿no? O alguien a convencer, ¿no? Bueno, esto lo decía ya San Juan Pablo II, ¿no? Y bueno, dice, bueno, pero esto es, en los años 90 ya ha pasado tiempo, ¿no? En Fratelli Tutti, la última, ¿no? O sea, aparece, ¿no? Dice, siempre junto al derecho de propiedad privada, Papa Francesco, ¿no? Siempre junto al derecho de propiedad privada está el más importante y anterior principio de la subordinación de toda la propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra y por lo tanto el derecho, todos a su uso, ¿no? Por lo tanto, no descarta la propiedad privada, existe la propiedad privada, pero al mismo tiempo tiene esa dimensión social que hay que tener en cuenta, ¿no? Un poco al estilo de de Santo Tomás y los escolásticos, ¿no? Cuando intentaban, ¿no? Cuando se les preguntaba, ¿no? Decían, bueno, pero claro, la propiedad privada no va en contra de eso, que la tierra es de todos, que Dios creó la tierra para todo el mundo. Dicen, no, vamos a ver, yo creo que San Agustín ahí acertó muy bien también, ¿no? Cuando dijo, no, vamos a ver, digamos, ya que está el pecado original, que lo comentábamos antes también, lo menos malo que podemos hacer en este mundo es la propiedad privada. Quizás en el paraíso no hará falta, pero aquí, como tenemos el pecado, pues tenemos que organizarnos, ¿no? Y de ahí sale todo el jus gentium, ¿no? El derecho de gentes, ¿no? Que aparece en Santo Tomás y luego en la escolástica española, ¿no? Y Santo Tomás reconoce a la propiedad privada como derecho de gente, o sea, como derecho, digamos, no como derecho natural, porque no lo compartimos, decía él, ¿no? Con los animales, por eso no es natural, pero sí que es derecho de gentes, va mucho más allá que el simple derecho civil, que es mi disciplina, porque es un derecho común a todos los seres humanos, ¿no? Bueno, entonces, claro, los distributistas dicen, ¿el capitalismo se puede reformar? Definitivamente no es reformable. Se tiene que abolir, se tiene que desaparecer. ¿Por qué? Porque la concentración de la propiedad en pocas manos convierte a los que no son propietarios en proletarios. Además, lleva a la locura, decía también Chesterton, ¿no? La primera es de Belloc y la segunda de Chesterton, porque no se adapta a todas las dimensiones de la persona, simplemente piensa en la persona consumidora, ¿no? Aquel que consume, ¿no? Cuando a veces hacemos con los profesores de Derecho Civil, que les agradezco especialmente pues, su asistencia aquí hoy, tanto de aquí de la casa pues, como de otras universidades, ¿no? Cuando hablamos de derechos consumidores, a mí siempre me chirría mucho eso, ¿no? Porque parece que cubriendo ese aspecto consumidor de la persona ya queda todo validado, ¿no? Yo creo que ahí Chesterton acierta mucho cuando dice cuidado porque
la explotación económica capitalista nos lleva a esa locura, a ese desquicie de la persona, y ahora, bueno, a causa o una de las consecuencias del COVID es que han aflorado todos esos problemas, lo que se llama la salud mental, ¿no? O sea, digamos, quizás, ¿no?, las personas estábamos en un ritmo, ¿no?, en viajes, en consumo, etcétera, en el año 2019-20, de repente nos lo quitan todo y de repente la gente no sabe qué hacer, se encuentra desesperada, no tienen vida interior, no tienen valores, y entonces se encuentran, ¿no?, con este problema de esa locura, ¿no?, que ya decía Chesterton hace 100 años, ¿no? El capitalismo también se centra únicamente en la concepción individualista de la persona, hay muchísima crítica al homo economicus, ¿no? Y por lo tanto el hombre es mucho más que un simple homo economicus. No hay que centrarlo, dice, todo en los números, hay que buscar a la propiedad como un derecho absoluto, ¿no? Por lo tanto, ese aspecto espiritual, que luego veremos en la vivienda, ya está presente en trabajos de Chesterton y Belloc, trabajados por Stork, dice que no es posible esa disociación entre propiedad y trabajo. Y luego explican, ¿no?, en la idea de que lleva todo a un desquicie generalizado que lleva al fracaso, porque no paran de rebajar salarios para aumentar la productividad, y luego se les exige a los mismos que les han rebajado los salarios que consuman mucho. Por lo tanto, les estás creando una especie de callejón sin salida, una especie de circuito, ¿no?, en el cual es muy difícil salir, ¿no? Pero al mismo tiempo que critican al capitalismo, critican también, pues, al comunismo, ¿no? Y yo creo que el trabajo de Belloc en el Estado servil es aquel que hace de hilo conductor entre un sistema y otro. Dice, es que la solución tampoco está en lo que luego se llamaría Estado social. Porque dice, sí que los trabajadores recibirán, dice, mejores condiciones de salario y de seguridad, pero el precio es que las personas renuncien a ser libres. Es decir, vamos a ir grabando poco a poco la propiedad privada. Lo que vamos a hacer es, como hay que mantener muchos servicios, mucho acompañamiento, comentarios, hay que hacer tributar mucho, hay que subir la imposición, las cargas, y por lo tanto, bueno, pues tenéis que renunciar a parte de vuestro trabajo diario, 25%, ¿no?, en España, un 40%, un 50%, y además, bueno, pues si tiene un bien, como es su casa, lo vamos a gravar para todo, ¿no?, que es lo que está pasando actualmente, una especie de expropiación encubierta del valor más importante que tienen las familias españolas, ¿no? Por lo tanto, fíjense que, pues, hace 100 años ya estaban diciendo lo que nos iba a pasar, ¿no? Y la segunda gran crítica es la idea de la perpetuación del estado de esclavitud, es decir, serán personas que están permanentemente pendientes de su subsidio, de su ayuda, muy difícil arrancar, muy difícil de que asuman sus propios destinos y que salgan para adelante, ¿no? En Inglaterra le llaman skewness, ¿no? En el ámbito de la vivienda esto es muy conocido, tenemos muchísima gente en España, pero en Inglaterra son muchísimos más subsidiados en temas de vivienda, y todas las ONGs, todas las personas que están gestoras, entidades que están gestionando vivienda social, nos dicen, no sabemos qué hacer con tantísima gente que tenemos aquí, tantísima gente esperando, y no hay manera de que haya un reciclaje, de manera que vayan saliendo, que los vayamos acompañando para que sean ya dueños de su destino, porque si los soltamos de la vivienda social y los ponemos en el mercado privado, se van a sobreendeudar, van a tener muchísimos problemas, van a desahuciar y los vamos a tener en la cola pasado mañana. Bueno, pues las tenencias intermedias, lo que es el distributismo, va a ayudar mucho a ese tránsito de ese acompañamiento, de esa subsidiación permanente, ese acompañamiento hacia ser cada vez más autónomos. Que luego haré referencia. Bueno, la propuesta distributista, por lo tanto, nos lleva a ese binomio siempre de propiedad-libertad. Claro, como profesor de Derecho Civil, y los profesores aquí de Derecho Civil me entenderán, la propiedad para nosotros es una institución más importante, es la clave, digamos, es la clave de bóveda de nuestro sistema civil desde hace 2300 años, y por lo tanto, claro, que bueno, él tampoco le gustaba que le llamaran periodista, pues un periodista, vamos a decir, como Chesterton, filósofo, que tampoco le gustaba, pero que yo creo que lo era, yo creo que estaremos de acuerdo ahí, etcétera, diga que lo más importante para conseguir la libertad es la propiedad, es muy importante. ¿Era una novedad? No, ya lo dijo Santo Tomás. ¿Era una novedad? Tampoco, lo dijo Aristóteles también. De hecho, la primera democracia fue en Atenas y fue una democracia de propietarios. En el momento en que se deshicieron del caudillo de turno diciendo, no, vamos a controlar los que producimos para la ciudad. La primera democracia en Atenas fue porque los que producían para la ciudad, los que eran los terratenientes, dijeron, vamos a gestionar nosotros el destino de la ciudad, porque al fin y al cabo somos los que damos los puestos de trabajo, los que producimos los alimentos, etcétera, y se hizo la primera democracia.
Por lo tanto, ese binomio de propiedad y libertad nos acompaña desde la primera democracia de la historia, que era Atenas, una completa excepción en el mundo antiguo, a toda la doctrina cristiana, hasta Chesterton y hasta la actualidad. Habla siempre de, dice que hay que seguir una vida más sencilla, más libre, una vida normal, insistir en la dignidad de la persona, en su pluralidad. Hay determinados bienes, ya decían ellos, hay determinados bienes muy especiales, y entre ellos incluía la vivienda. Normalmente cuando uno lee temas de distributismo siempre se habla de la propiedad de los factores de producción, es decir, que naturalmente son fundamentales para que una persona sea libre y pueda desarrollar y no dependa de otros. Es mejor que sea dueño de los factores de producción, pero a veces se olvida que, muy bien, pues durante el día trabajas, pero ¿dónde estás luego? Si vas a depender luego de un gran casero, o vas a depender luego de tu alcalde, o si luego vas a depender de un banco que tiene que devolverle dinero, pues muy probablemente pues poco libre vas a ser, o mucho propietario de factor de producción seas. Cuanto antes seas propietario de manera sostenible, mejor. Chesterton renunciaba a los trusts, y ahora les explico por qué, lo explico aquí, porque luego pondré un ejemplo de trust mejorado, digamos, para que cumpla con el distributismo. Los trusts, ustedes saben que son las concentraciones estas financieras, grandes patrimonios para hacer grandes negocios a nivel mundial. Está estimado que más o menos el 50% del negocio mundial no se hace con empresas, se hace con trusts, son la aglomeración financiera por excelencia. Recurren al cooperativismo, pero luego les explicaré que hay un problema con eso. Y bueno, básicamente el distributismo recibió muchas críticas, entre ellas, por ejemplo, cuando Belloc daba una de las soluciones, decía, bueno, pero ¿cómo vamos a conseguir que no se acumule la propiedad? Le preguntaba, ¿no? Dice, bueno, pues con impuestos, ya, pero justamente los impuestos son los que ustedes rechazan, ¿no? Diciendo que eso no puede ser porque el Estado se entromete en la propiedad privada, y ustedes rechazan eso por principio. Es decir, caen ciertas contradicciones. Y lo mismo cuando se refieren a los gremios, ¿vale? Pues muy bien, si ustedes no quieren a la corporación, a la sociedad anónima por excelencia, y quieren distribuir la propiedad a gente que no es capaz, o que no puede desarrollar, que no puede mantener esa propiedad porque la pierde, porque no la sabe gestionar, etcétera, etcétera, ¿ustedes qué proponen? Bueno, pues los gremios. Dicen, pero esto es medieval, esto está superado, esto ya no hay que volver a. Dice, hay una serie de críticas al distributismo ahí que con lo que les voy a explicar ahora yo creo que se superan, por lo menos en el ámbito de la vivienda. Bueno, después de este repaso, aquí son algunas citas, tanto de Santo Tomás como de Chesterton, en la Distributive Review de Belloc, que hacen referencia a la vivienda como propiedad esencial junto a la propiedad de los factores de producción que hay que mantener para que una persona pueda desarrollarse dignamente y ser libre. Entonces, ahora ya estamos en el ámbito de la vivienda en sí, ¿no? Vamos a ver, entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la problemática de vivienda actual? Bueno, es que muchos de los conceptos que acabamos de ver ahora, muchísimas cuestiones que acabamos de ver ahora que fueron pronunciadas hace 100 años, en una, podríamos decir, una base filosófica general, un marco de pensamiento general, son perfectamente aplicables a la vivienda como objeto especial. La primera cosa que les tengo que compartir es que la vivienda es el único bien del mundo que al mismo tiempo es un activo financiero muy importante y es un derecho humano a la vez. Esto no lo cumple ningún otro bien, ni un móvil, ni un coche, ni una joya, ni nada. La joya puede tener cierto valor, pero no es un activo financiero de primer calibre, y tampoco es un derecho humano tener joyas. Pero en cambio es un derecho humano por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, que la vivienda es un derecho humano, no es fundamental, pero es humano, pero al mismo tiempo es un activo financiero de primer nivel. Esa gran tensión que soporta la vivienda por ambas partes, y aquí ustedes ya empiezan a reconocer los dos polos que don Diego Vigil comentaba antes, de aquellos que dicen, no, la vivienda es solo derecho humano. No, la vivienda solo es capital, es negocio, es comprar, vender, es construir, es enriquecerse. Ahí ya los presentes. Bueno, ¿cómo conciliar esa tensión? ¿Cómo conciliar esa tensión? Bueno, pues entendiendo la pluridimensionalidad de la vivienda. Cuando Chesterton ya decía que la vivienda era un bien muy especial y que tenía un tratamiento especial, él no entró a decir cómo había que tratarlo. Él simplemente dijo que tenía que ser propiedad de las personas, de muchas personas. Y ya está. Lo que no dijo es cómo. Y tampoco analizó la vivienda como bien especial en sí mismo. ¿Qué peculiaridades tiene? Bueno, esto es un refrán inglés, una phrase, ¿no? Dice, el hogar es donde está el corazón. Home is where the heart is. Esto es muy importante. Un hogar no es, podemos decir, una segunda residencia, no es un garaje, no es una oficina.
Bueno, a veces las oficinas, a veces también no, pero no deberían ser, una oficina, ni la universidad, que nos pasamos todo el día en la universidad. Es donde está el corazón, ¿no? Y ya eso, a todos los que nos dedicamos a las normas, a entender las normas, ya nos tiene que levantar las antenas. Eso quiere decir que no puede tener el mismo tratamiento que un garaje o que una oficina, porque tiene un elemento espiritual en esa idea que les comentaba antes, chestertoniana, de ese elemento de dignidad humana, de persona, de dimensión social, familiar, etcétera, del ser humano en su dignidad, pues está aquí. Y por lo tanto merece un tratamiento especial en las normas. Bueno, pues esto les tengo que decir que la primera diferenciación de la vivienda que tenía un tratamiento un poco diferente a un garaje fue en 2013, con la 1 de 2013, cuando estos señores, los registradores, dijeron, y pongan que esto que acaban de hipotecar, vender, esto es vivienda habitual. ¿Y eso para qué? Bueno, ustedes pónganlo. Luego ya veremos para qué sirve, ¿sí? Porque luego veremos que habrá un tratamiento especial para la hipoteca, etcétera, etcétera. Bueno, pero es que la hipoteca existe desde los romanos, con el Pignus, luego la hipoteca en el Digesto, o Justiniano. O sea, la hipoteca nos acompaña pues desde hace 2300 años en sus diferentes formas, y en su forma actual desde 1861, con la primera ley hipotecaria. Bueno, pues hasta 2013 a alguien no se le ocurrió decir, bueno, y pongan que esto es vivienda habitual. Sí que habíamos tenido en el Código Civil, naturalmente, tratamiento especial para la vivienda familiar, por ejemplo, que ya tenía algunas peculiaridades, pues más que nada para no dejar al otro tirado en la calle, o si lo vendes o lo malvendes, ¿sí? Pero son detalles, no es una concepción global de la vivienda como un bien especial. Además, es importante para la identidad que la vivienda es el lugar donde se desarrollan los derechos fundamentales. Si uno quiere ser libre, como dice Chesterton, si uno quiere desarrollarse como persona, no lo puede hacer debajo de un puente. Lo siento, es muy difícil o imposible. Necesitas un hogar, y un hogar es vivienda estable. También hay una dimensión más arquitectónica, más constructiva, tenemos ya normas de estos, la ley orgánica de edificación, código técnico de edificación, etcétera, bueno, etcétera. También es un territorio a proteger, curiosamente, estamos llenos en nuestra normativa de medidas que van a proteger ese territorio, por esa línea estamos bien, muchas veces es solamente para los propietarios, pero bueno, para los inquilinos también hay, no expropiación sin compensación, existe financiación, por ejemplo, para la compra, acciones reivindicatorias, posesorias, negatorias, relaciones de vecindad, una serie de cuestiones que más o menos van articulando una serie de protecciones a ese territorio, pero que tampoco lo diferencian de un garaje, también puedes hacer todo esto mismo con un garaje. Y la vivienda habitual, y la vivienda en propiedad, ¿qué peculiaridad tiene? Bueno, pues la doctrina, incluso sociólogos, antropólogos, es decir, fuera del ámbito jurídico, reconocen que la única vivienda que tiene unas características muy peculiares es la vivienda en propiedad. Por lo tanto, ahí ya tenemos otro vínculo con Chesterton, no se equivocaba. Está diciendo, esto es un elemento muy importante, porque da estabilidad, autonomía, confianza, tranquilidad, privacidad, autoestima, seguridad ontológica y orgullo. Estos son palabras, digamos, aceptadas por la doctrina sociológica y antropológica de lo que una vivienda en propiedad proporciona per se, por el mero hecho de ser propietario de un sitio, de un hogar. Claro, ustedes pueden imaginar entonces, cuando te la quitan, pierdes todo esto de golpe. Entonces podemos entender todos los trabajos más de psicología, etcétera, que se han hecho como consecuencia de desahucios, etcétera. ¿Sí? Por lo tanto, es muy importante acceder a la vivienda en propiedad, si es posible, y mantenerla. Que no es fácil, los que somos propietarios sabemos que es costoso, ¿sí? En todos sentidos. Cuando tienes hipoteca, no tienes hipoteca, y cuando no la tienes, tienes que pagar la comunidad de propietarios, los impuestos, etcétera, etcétera. Vamos a ver entonces qué mecanismos vamos a tener para irnos acercando a esto. Pero primero es que quería contestar a la pregunta esta, ¿no? ¿Qué están haciendo con la vivienda? Digamos, de todo lo que hemos visto hasta ahora, ellos me refiero al legislador, ellos, ¿no? Multinivel, no me estoy refiriendo ni al nacional, ni a una comunidad autónoma en concreto, ni a la Unión Europea, multinivel. ¿Alguien tiene en cuenta todo lo que hemos dicho hasta ahora? Porque hemos dicho muchas cosas, yo creo que con peso histórico, filosófico, jurídico, económico, social, vital, ¿no? Claro, aquí yo ya les pongo, ¿no? Otra frase de Chesterton, ¿no? Darle un voto no es darle un poder real al ciudadano, se entiende, pero sí dejándole tener una familia y casa propia.
O sea, ir cada 4 años, Chesterton decía que esto, bueno, te da un poder, pero que tampoco... Usted dele una familia y dele una casa en propiedad. Y entonces esa persona tendrá poder. Esto es Atenas. Esto es Atenas. ¿Sí? Entonces, de todo lo que hemos dicho, ¿se sigue algo? No. No, ya les digo que no. Desde que leí un libro de Aquilino hace muchos años diciendo, mire, yo he escrito 250 páginas de esto, pero la solución se la doy ahora. La respuesta final es no. O sea, si ustedes tienen prisa y no se lo van a leer, la respuesta a la pregunta del título es no. Ahora, si quieren saber por qué, lean las 250 páginas restantes. Bueno, pues la respuesta que les doy es no. ¿Y por qué? Bueno, pues simplemente, ¿no? Pues hemos tenido una época de boom financiero total. ¿Qué quieren? ¿Una casa? Bien. ¿Qué quieren? ¿Ver una casa? ¿Un piso? No. Se merece un adosado. ¿Qué es un adosado? Chalet, bien grande. ¿Qué quieren? ¿Una casa? Una tele muy grande, de aquellas primeras de plasma, para el mundial, muy grande también, aquel de Sudáfrica. Bueno, de hecho, yo tengo hasta el número de plasmas extras que se vendieron bajo hipotecas en el mundial de Sudáfrica. Bueno, ya que estudian las cosas, tenemos mucho tiempo libre los profesores, ya se dan cuenta. Pero es muy sintomático, ¿no? Los coches grandes, todo aquello que pasaba entonces, ¿no? Cuando yo doy clase a la generación millennial, no se lo creen, todo esto no se lo creen. Piensen que la generación millennial, los que tienen alrededor de 30 años, han vivido siempre en crisis. Cuando no había crisis eran niños pequeños que estaban en el patio del colegio, y cuando empiezan a ser adultos, intentan hacer algo, están en crisis. Cuando les digo es que había momentos en que la gente podía ir de viaje. ¿No has estado en Nueva York? No, solo 2 veces. Buah, te has perdido todo, no has visto nada. Grandes coches, los chicos no se lo creen, porque no lo han vivido, pero los que tenemos cierta edad, aunque don Diego siempre es muy amable y siempre me pone menos años, sabemos que esto era así. Entonces, ¿esto es razonable? No era razonable. ¿Por qué? Por la línea que comentábamos antes de la acumulación de la riqueza. Usted que quiere un gran préstamo para yo enriquecerme, para seguir prestando, para etcétera, etcétera, para dar el pase, cosas que se hacían que no debían hacerse, ¿sí? Y en 2007, ¿qué pasa? El crash, ¿no? Caos total, ¿no? El libro este que le comentaba de los años de la crisis de la vivienda, que lo comentaba don Diego antes, ahí está todo explicado, todo el proceso, son 250 páginas explicado todo el proceso de la crisis de 2007, ¿no? ¿Por qué pasó? Les hago un pequeño resumen, nosotros no hicimos nada especialmente mal, O sea, todo, digamos, hubo el crash, digamos, por la crisis en Estados Unidos. En concreto, digamos, la piedrecita, esa pequeñita que empieza todo el desastre en la montaña, digamos, fue la subida de medio punto de tipos de interés. Esto les suena un poco. La subida de medio punto de tipo de interés en Estados Unidos provocó la avalancha que luego sucedió en el resto del mundo, ¿sí? A través de la correa de transmisión de la titulización. Bueno, ¿y en 2007 qué pasó? Bueno, empezaron los gurús. Hombre, pues está muy mal. Está muy mal la hipoteca, está muy mal la propiedad privada. Fíjese lo que está pasando, si es que esto es un desastre. Por lo tanto, primera premisa, propiedad privada, no la queremos. Entonces, alternativas, hombre, evidentemente, ¿no? Vivienda social, vivienda social, pero no de propiedad, de alquiler. Claro, aquí los 4 que nos dedicamos a esto de la vivienda, desde el punto de vista legal, dijimos, bueno, perdón, pero es que tenemos varios problemas con la vivienda social de alquiler. Primero que nadie sabe cuánta hay, ni dónde está, ni cómo es, ni quién la gestiona, pero esto no en 2007, ahora tampoco. Nadie sabe cuánta vivienda social hay en España, ¿sí? Ni dónde está, ni cómo es, ni quién la gestiona, ni cómo se gestiona, ni quién hay dentro de las viviendas, desde cuándo están ahí. Nadie sabe esto, estas cifras no se saben. Bueno, imaginemos o asumamos que hay poca, porque la gente entiende que hay poca, tiene que haber más. Hombre, claro, cualquier bien que se ofrece por debajo del precio de mercado nunca es suficiente. Claro, si me pongo pues, a decir, un iPhone por 100 euros, ¿quién quiere? Pues si tengo 100, el 101 dirá, muy mal, es insuficiente. Bueno, pues 1000, pues el 1001 dirá, fatal, es insuficiente. Bueno, y así todo el rato. Entonces tenemos un problema, ¿no? Claro, dice, es que la vivienda social, vale, pues muy bien, tiene que ser un modelo universal, tiene que llegar a todo el mundo, al que no tenga casa. Bueno, tenemos un problema con esto. Si tú haces esto, tienes un problema de carencia democrática, es decir, llegas al otro extremo que ya denunciaba Belloc, dice, llegas al estado servil. El estado servil en Viena, que a veces es un ejemplo que hemos comentado con don Diego muchas veces, el 60-65% de la gente vive en vivienda social de alquiler. Dice, hombre, pues muy bien, oye, pues esto está muy bien. Bueno, primero han tardado 100 años, bueno, todo es ponerse, nos ponemos ya, bien, también está bien, no hay problema. Primero cuenta cuánta tienes y luego ya te pones. Bueno, venga, pues venga, ya nos ponemos. Dice, pero el problema está que en 100 años no ha cambiado el alcalde de Viena.
hubo 4 o 5 años de periodo fascista y tal, pero en los años 30 ya está. Bueno, el alcalde se va muriendo, bueno, ya sé, a veces se me escapa, el alcalde supongo que se va muriendo, pero el partido político es el mismo, el mismo, con coalición, sin coalición, siempre manda el mismo. Y dice, bueno, pero esto es muy raro, una ciudad tan grande, bien, una capital europea. ¿Qué pasa ahí? Bueno, entonces, claro, ¿qué te dicen? Es que están muy contentos en un momento, ¿no? O sea, uno puede estar contento, ¿no? Digamos, por un tiempo, ¿no? Pero con 100 años, pues no sé, eso me suena, pues eso, los caciques aquí del siglo XIX, me suena a otro tipo de cosas a mí, ¿no? Una carencia democrática importante, ¿no? Cuando uno empieza a leer textos comparados de autores austríacos que analizan ese periodo en temas de vivienda, dice, hombre, claro, había compra de votos masiva. Tenías que ir con el carnet en la boca del partido para que te dieran una casa, o para pasar de la lista del número 1000 al número 1. Dice, bueno, eso también nos suena mucho aquí, ¿no? Pero allí se ha hecho masivamente, ¿no? Es lo que ellos le llaman Zuweisungsmaschine, ¿no? Si lo buscan, Zuweisungsmaschine, para encontrar ahí. Bueno, tenemos un problema, si ustedes generalizan, llegan a un problema de déficit democrático. Y dicen, entonces España es muy difícil. Bueno, España sí, pero un pequeño pueblecito, una ciudad media o una ciudad grande, ¿no? Uno empieza allí a hacer vivienda social y tienes a la mitad de la población donde tú eres el casero como alcalde. Bueno, a ver quién vota en contra de su casero. Yo no me atrevería. Si el casero dice A, tú A. ¿Por qué? Porque te vas a ir. ¿Sí? Es que usted ya no cumple requisitos, es que lo hemos mirado mejor y usted ya gana más de lo que lo hemos mirado mejor, lo de usted. ¿Sí? Y luego, además, tenemos otro problema, que si cogemos el modelo finalista, es decir, vamos a dar vivienda social solamente a los que más lo necesiten, que es nuestro modelo, pues esta es cíclica. Es decir, solamente existe cuando la economía va bien. Cuando la economía va mal no hay vivienda social, porque no hay dinero, no se recauda dinero, por lo tanto no pueden construir ni comprar masivamente. Por lo tanto, la vivienda social solo existe cuando la economía va bien, que es cuando nadie la quiere. Y cuando la gente la necesita, no hay, que es lo que está pasando desde el 2007, que no hay. En 2011, desde 2011 no se ha construido nada en España. Desde 2011 no se ha construido ni uno en España. Ahora bien, desde 1950 al 2011 se construyeron 6,8 millones de viviendas sociales, públicas, en propiedad. Eso quiere decir que se hace una multiplicación sencilla en propiedad, por lo tanto, fíjense ahí que estamos ya tema distributista. Si multiplican ustedes por el número de personas por hogar, que en aquel momento no eran más de 3, pero imaginemos 3, 4, ¿sí? Pues nos vamos a los 18, 19, 20, 24 millones de españoles, que es la mitad de la población, que han tenido una vivienda en propiedad gracias al esfuerzo económico de todos. Eso es un logro inmenso e incomparable en ningún país europeo. Impresionante. Y eso tiene un efecto, que les enseñaré luego brevemente, no se puede, que es que el sobreendeudamiento familiar de la vivienda en España es muchísimo más bajo que todos los países nórdicos europeos que han seguido modelos de Estado social, del Estado servil que decía Bello. Es decir, el número de familias que están pagando para la vivienda más del 40% de sus ingresos en los países nórdicos es inmensamente mayor, duplica y triplica al español. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un 45-46% de personas que son propietarias sin hipoteca. Eso es inaudito en Europa del Oeste. En Europa del Este funciona de otra manera. Se les devolvieron las propiedades después del comunismo y sin hipoteca, prácticamente gratis o precios muy baratos. ¿Sí? Pero en la Europa Occidental y la nórdica es totalmente desconocido. Claro, cuando resulta que no les funciona nada porque no tienen vivienda social, porque no la pueden construir, porque no hay, pues empiezan a multar, a sancionar, a poner recargos tributarios, y tenemos una normativa pues, autonómica del periodo, sobre todo 2015-2017, que es toda así, multando, sancionando, expropiando, obligando, forzando. Ahora, lo hemos comentado varias veces, no hay ni un solo alcalde que lleva multando desde 2015, Terrassa, fue el segundo municipio de Cataluña, fue el primero que empezó multando en 2015 las viviendas vacías, pero yo nunca he visto al alcalde o alcaldesa salir pública y decir, gracias a multar muchísimo, la vivienda ahora en Terrassa, vamos, ha bajado un 2% el precio de la vivienda. Eso yo no lo he visto en ningún sitio. Llevan multando 7 años. Escuche, usted le sirve para algo todo lo que está haciendo. Claro, entonces se desesperan, ¿no? Y en la desesperación, bueno, esta es la aproximación, como decía Bello, vamos a subir impuestos, cuidado, porque hay estudios en Francia que llevan haciendo recargos de impuestos mucho más tiempo que nosotros, que lo acabamos de poner en las normas de hace 2 o 3 años, y aún no está todavía funcionando del todo, en Cataluña sí, pero en el resto del Estado aún estamos así, aún está en el proyecto de ley de vivienda, además. Estudios en Francia diciendo que eso no sirve para nada, que es totalmente en recaudatorio.
que no tienen ningún impacto en que haya más vivienda en el mercado, que haya más oferta, que sea más barata. Bueno, entonces yo no lo entiendo. Cuando les comento, pues eso, a los diputados, a los políticos que me vienen a hacer las preguntas, digo, pues esto, yo les envío los artículos, pero es que está diciendo que lo que usted va a hacer no sirve para nada. Eso ya lo han hecho en otros sitios, ¿no? Bueno, pero lo hacen igual. De hecho, hay un informe, les explico esto. El Instituto Ivalua es el único instituto que existe en España hoy por hoy que hace estudios de las políticas en general, o sea, análisis ex ante y ex post de una política, es decir, conviene esta política o esta ley, ¿por qué? Y una vez se ha hecho la ley o la política, vamos a ver qué efectos ha tenido, ha funcionado o no ha funcionado. Bueno, pues a él le preguntaron si el gobierno de Cataluña en aquel momento, en 2015, si era conveniente hacer un recargo a las viviendas vacías, un recargo tributario, al estilo Belloc. Bueno, después del informe, el instituto dijo, no sirve para nada. Pues al cabo de 6 meses ya estaba el decreto. No, escuché, pero si le acaban de decir que no, pues ¿para qué pregunta? Bueno, un poco lo que ha pasado en Francia también, ¿no? El único estudio en Francia que dice que sí, dice, bueno, voy a hacer esto, digo que medio sí, pero no voy a analizar ni París ni el de Francia. Digo, bueno, pues si todo el mundo vive ahí, pues vaya estudio es ese. Bueno, vivienda en propiedad, muy mal. Vivienda en propiedad desde el 2007, muy mal todo. Entonces, han empezado todas las leyes a poner requisitos para acceder a una hipoteca, por lo tanto, a acceder a la vivienda en propiedad. La 1-2013, la 5-2019, cada vez con más requisitos, más duros. Claro, ¿eso a quién afecta? ¿A los ricos? No. Los ricos ya no quieren hipotecas para que la que necesitan, no la necesitan. Los menos ricos necesitan hipoteca y cumplen los requisitos. ¿Quién ha quedado fuera? Los que menos tienen. Estas leyes lo que han hecho nosotros tenemos datos, para España no tenemos datos, pero no sé si en los registros lo habéis percibido o no, pero en Malta y en Alemania, las ONGs, en Malta, por ejemplo, hay una ONG que se llama YMCA, como la canción aquella, se llama así, YMCA, que está dando la entrada a los malteses para comprar, porque han quedado, a los malteses pobres, porque están quedando fuera del mercado, están quedando sin casas, porque los requisitos, porque esto viene de una directiva para toda Europa, la 2014-17, que en 2020 salió el informe diciendo que así hemos cometido muchos errores, tal. Bueno, pero habéis dejado sin casa en propiedad muchísima gente. Y dice, bueno, ya, pero que vayan de alquiler, perdón. El alquiler en España, hasta 2007 y desde 2012, ha sido siempre más caro que comprar. O sea, usted está diciendo que a los más pobres, que usted ha expulsado el mercado hipotecario, los está dejando en el mercado de alquiler, ¿pero esto qué es? Por eso en Malta está esta asociación y en Alemania tenemos datos que han dejado a los más vulnerables. Y en Irlanda también. El otro día me lo comentaba en Irlanda también, los del primer y segundo quintil están fuera. Están dando hipotecas, seguro, al quinto quintil, digamos, y al cuarto. Tercer, segundo y primer quintil, a los más vulnerables están fuera del mercado hipotecario. Ustedes, si ahora googlean un poco, verán las colas que hay para un pequeño pisito en alquiler en Dublín. Están fuera de combate, están fuera de juego. Y claro, como no les funciona nada, en su desesperación, dice, pues nada, pues que compartan. Dice, hombre, pues esto suena un poco a distributismo, vamos a ver, que compartan el qué. Vivienda colaborativa. Dice, uy, ¿y esto qué es? Bueno, pues nada, os juntáis 28 y vivís ahí. Digo, un momento, pero esto es muy raro. Pero no, que hay gente que le gusta. Hay gente que le gusta, esto está bien, ¿sí? Pero la gente, o sea, no puedes generalizar un tipo de tenencia que solamente le gusta a unos cuantos. Bueno, pero es que en Barcelona no cabe más gente. Bueno, es cierto, está entre el mar, una montaña y 2 ríos, uno arriba y otro abajo. Y la población en Barcelona no ha cambiado desde el siglo XIX, 1,5 millones de habitantes. Pero se empeñan a meter más gente ahí. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Pues eso, el decreto ley 50/2020, en medio de la pandemia, diciendo, se pueden construir en Cataluña pisos de 24 metros cuadrados. Más 6 comunes. Digo, ¿qué? Claro, desde la dirección general hubo alguien que me envió un correo diciendo, Sergio, di algo. Digo, ¿yo? Digo, hombre, pero si sois vosotros, y hombre, di algo tú. Digo, pero vamos a ver, pero ¿cómo se os ocurre esto? O sea, lo que estás haciendo es infravivienda, estás legalizando infravivienda, estás amontonando a gente, familias enteras viviendo en 24 metros cuadrados, pero esto legalizado. No es un tema que se haga así a oscuras y tal, va un inspector diciendo, ¿qué hace esta familia aquí? No, está en un decreto ley. Y lo venden como un éxito impresionante de política de vivienda. Digo, pero no, por favor, pero... Bueno, eso está... cuidado, porque Dorothy Day, que trabajaba el movimiento del trabajador católico, ¿no? Y
y que mucha gente pues, ha vinculado con el distributismo, ella muy partidaria de las cooperativas de vivienda, ¿sí? Pero una cooperativa de vivienda bien hecha no es esto. Cuidado, ¿eh? Entonces no hay que confundir, ¿eh? ¿Cuál es nuestra alternativa? Luego les comento las tenencias intermedias, que eso es lo último y ya no sé cómo voy de tiempo, pero en regulín. Vivienda de alquiler, hombre, esa es la solución, claro, pues ya lo he dicho. Bueno, perdón, han cambiado la ley 1, 2, 3 y 4 veces desde el 2007. La 4-2013, la 18 fallida, la del 19 fallida también, que era catalana solo. Otra del 19, que esta sí que está, la que está en vigor, la 7 de 2019, y luego la Ley Catalana de Control de Rentas, 11 de 2020, declarada inconstitucional. Bueno, pero ¿qué seguridad jurídica está haciendo usted? ¿Cómo alguien se va a animar a alquilar nada en este plan? Hubo gente que en el decreto ley 21-2018 estuvo en vigor un mes, porque no lo convalidó el Congreso de los Diputados. Y hay gente que hizo el contrato ese mes. Tienen un lío inmenso, no saben qué hacer con aquello. Bueno, es increíble. Entonces, cuando ya en su desesperación dice, pues es que hemos multado, hemos subido los impuestos, hemos expropiado, les hemos recomendado que vayan a alquilar carísimo, les hemos dicho que compartan 28, porque hemos dicho que aunque sean 24 metros cuadrados, que compartan 28, si da igual, y no funciona nada. Aquí abajo, en amarillo, en el recuadro ese de abajo a la izquierda que os he dejado, ven la tasa de sobreendeudamiento de 2019 y la de 2011, son muy parecidas. Bueno, pues todo este lío, ¿para qué? ¿Para esto? Pero si no ha servido para nada. Dice, ahora sí, la solución final, ya empezamos, suena fatal esta solución final, ¿eh? La solución final, pero ya verán que no es que, ya verán. Ocupen, con K. Nosotros no podemos, no podemos, ¿eh? Y por lo tanto, pues ocupen las casas de los demás, ¿eh? ¿Y cómo vamos a hacer eso? No podemos decir una ley que diga ocupen, porque eso queda muy mal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a decir, por ejemplo, que con la pandemia el Real Decreto Ley 1-2021, pero que ya venía del antecedente catalán de la 17-2019, diciendo, bueno, si van a desahuciar a alguien de Ocupa, ofrézcanle primero vivienda social, y si no hay, pues aguántenlo. Bueno, pero yo soy el propietario que me ocupo, ya, pero tiene que ofrézcale. Bueno, pero no son ustedes los que tienen que ofrecerle, pero nosotros no tenemos, ya se lo he dicho, digo, bueno, pues así están, ¿eh? Así estamos en Cataluña desde 2019 y en el resto del Estado desde 2021. Pero la pandemia, en teoría, bueno, no sabemos si ha acabado o no. El de la OMS el otro día dijo que igual seguía y tal, pero no sé, igual se ha acabado. Y la medida sigue. Es una medida excepcional de pandemia. Bueno, pues eso lo que ha hecho, no he traído aquí los números, pero los tenemos más o menos de los ocupas. Cataluña es la líder en ocupaciones porque empezó 2 años antes a admitir ocupas. Entonces estamos encantados porque... y cuando realmente, fíjense la desfachatez, y perdonen la expresión, la ocupación es una situación de sinhogarismo, según los estándares internacionales. FEANSA, que es la que dice que existen 13 tipos, es la Federación de las Personas Sin Hogar, dice que hay 13 tipos de sinhogarismo. Vivienda inestable, insegura, bueno, una serie de cosas. Uno es los que viven al raso, ¿sí? Y otro es las que tienen una tenencia inestable, que son los ocupas. Usted no puede legalizar una infravivienda en una situación de sinhogarismo, ¿pero qué hace? Bueno, yo es que, bueno, por mucho que se lo explico, no sé, pues estoy contento de estar con ustedes porque parece que están de acuerdo, pero es que realmente cuando lo explico por ahí, pues es que no ponen caras. Y luego dicen, bueno, pero ya está, ¿no? Con la ocupación ya se acaba todo y todo. No, tenemos el Real Decreto Ley 20-2022 de hace un mes, que se mete ya directamente en los contratos de alquiler, directamente, y dice, bueno, pues ahora, le voy a decir yo cuándo se va a acabar su contrato de alquiler, le voy a decir yo cuándo tiene que renovarlo, le voy a decir, bueno, escuche, pero esto es muy extraño. Y por último, ya tenemos lo más de lo más, que estuvimos allí en el Congreso de los Diputados hace un año precisamente, el proyecto de ley de vivienda de 2022, que dicen, bueno, ya está, no sabemos qué hacer, vamos a, entre otras cosas, artículos 10 y 11 del proyecto, se los miran por favor, en relación con no hace falta que lean nada más, solamente el 10 y el 11, y ya está, para esta noche, ahí en la mesita, se leen el 10 y el 11, y luego, si quieren dormir bien, ahí paren, si quieren dormir mal, léanse el 7, el 1 y el 2, y a partir de ahí verán que esos artículos lo que están diciendo es que van a expropiar todas las viviendas de los españoles. Tengas 28, 12 o 152, o una,
quitan la vivienda del Código Civil como objeto del derecho de propiedad privada. Bueno, acabamos aquí. No. La convierte en una especie de tenencia controlada por el Estado, como una mina, un agua, un suelo, diciendo, bueno, pues nada, vamos a... ¿Usted qué quiere hacer con su casa? No, yo quiero darse a mis hijos, pero sus hijos ya tienen casa. Pues muy mal, porque hay gente que no tiene casa y su hijo ya tiene casa. Ya, pero yo me he muerto y yo he hecho el testamento, ya, pero muy mal, el Estado va a decidir, pues, a quién va a su casa. Es que quiero hacer una academia de inglés. ¿Cómo? ¿En una vivienda? Imposible, ¿pero qué hace? Ahí tiene que vivir gente. Es que en su casa hay 3 habitaciones libres, el catastro pone que usted tiene no sé cuántos metros cuadrados, tiene 3 habitaciones libres. Y hay gente que no tiene sentido para vivir, y usted tiene 3 habitaciones libres. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo que y qué? El Estado decide. Cuando sacamos la vivienda como objeto de propiedad privada del Código Civil, ya no nos se limitan a hacer estas cosas, estos experimentos desde el derecho administrativo, perdón si soy administrativista, que dice, bueno, si no la alquilas, multa. Bueno, venga, ya te pago la multa. Vale. Ahora lo que le están diciendo es, si no alquilas, al precio que yo digo, como yo digo, a quién digo, lo que yo digo, cuando yo digo, pues te lo expropio, o simplemente como ya es mía, lo decido yo y te vas y ya está. Eso lo pone, artículos 10 y 11. Y yo no sé cómo están las negociaciones con el Congreso de Diputados, pero yo he sabido esta mañana que todo sigue igual. Pues con 860 enmiendas que hay ahora mismo, Bueno. ya le quieren meter el turbo, pero vamos, que sigue en lo que es la norma sigue igual. Pues igual, pues ya estamos. Pues nada, seguimos. Entonces, ustedes ven, por lo tanto, que no han cogido el derrotero chestertoniano, distributista, propiedad para todos, vamos a intentar cómo lo podemos hacer, sino simplemente han cogido el otro extremo, que es, que en 2007 hasta 2007 eran las grandes corporaciones que acumulaban riqueza y tal. No, ahora lo acumula el Estado. Y todos van, y el Estado va a decidir, usted qué va a hacer con su casa, lo vamos a decidir nosotros. Ustedes saben que la Unión Soviética ya lo hacían así y les fue muy bien. ¿Qué están buscando? Están buscando esto. Esto es la asequibilidad de la vivienda. Bueno, este es Justiniano. La asequibilidad del emperador. Están buscando la asequibilidad de la vivienda. ¿Con qué? Con fórmulas mágicas. Es como hacer pociones. Ahora controles de renta. Uy, no va. Expropiaciones, tampoco. Multas, tampoco. Ocupas, bueno, ya, la gente se está cansando. Tampoco. Expropiación, bueno, cuando se enteren, pues igual tampoco les gusta. Pues, bueno, escuche, es que en la asequibilidad de la vivienda, y es la parte más salmón, los cuadros salmón, intervienen 38 ingredientes, multinivel. Es muy complicado. Alguien me preguntaba hoy, bueno, ¿esto de la vivienda tiene solución, Sergio? Digo, no, en boca pequeña, no. No inmediatamente, no directamente, no tal. Hay que ir trabajando, hay que ir mejorando, igual a medio o largo plazo, vamos haciendo, ¿sí? Pero solución mágica no hay. Y esto tienen que empezar a entender, es decir, toda la línea que es la contraria de la que les acabo de decir, de Aristóteles, Santo Tomás, escolástica, y si me permiten el salto, Adam Smith lo ponemos por ahí, y Chesterton, ¿sí? Toda la línea contraria, es decir, Platón, las ideas, el mundo es maravilloso, el paraíso perdido, San Agustín un poco que era aquello, bueno, aquí estamos viviendo mal, pero en el cielo mucho mejor, que ahí es donde tenemos que ir y tal, aquí tal, toda la parte de Rousseau, toda la parte bueno, llegando hasta Marx posteriormente, etcétera, ¿no? La propiedad es el origen de todos los males, la propiedad privada hay que, Marx dijo que había que derogarla directamente, ¿no? Como objetivo último del comunismo. Toda esa línea, bueno, pues nos lleva, es la que están siguiendo, y nosotros lo que hacemos es, bueno, eso no funciona en ningún sitio donde se ha practicado, lleva al caos, y ustedes lo que tienen que hacer es trabajar en esos 38 ingredientes, y coordinarse, y hacerlo bien. Claro, esto es muy duro, esto es mucho más difícil que cada 4 años decir, bueno, vamos a controlar las rentas y vamos a expropiar a los ricos. Bueno, ya, pero quieren ponerse de acuerdo en estas políticas y coordinarlas y entender que es la única manera de aproximarse. Si además quieren vivienda sostenible, o sea, no solamente asequible, que la gente la pueda pagar, etc. Si encima la quieren asequible, cogen la parte verde y son otros 30 y tantos ingredientes más. Por tanto, no es nada fácil. Hay muchísimo trabajo que hacer. Otra cosa es que haya ganas. Entonces, ¿estamos peor que en otros países? Y voy acabando. Vamos a ver, voy acabando, voy a intentar acabarlo cuando pueda. Simplemente, muy rápido. No. Estamos relativamente bien. Les pongo ahí, media en entornos urbanos. España siempre había estado por debajo de la Unión Europea en sobreendeudamiento familiar a causa de la vivienda. Es decir, o sea, familias que gastan más del 40%, en Europa es el 40%
de sus ingresos dedicados a la vivienda directa o indirectamente, es decir, gas, electricidad, renta, hipoteca, lo que sea, ¿sí? España había estado tradicionalmente por debajo de la media de la UE, pero los 2 últimos años estamos un pelín por encima, hemos empeorado. O sea, todo aquello no solamente ha sido para no hacer nada, sino que vamos a peor, ¿sí? Y dice, bueno, pero los países nórdicos muy bien, ¿no? Estado social, acompañamiento, alquiler... No, miren, miren. Excepto Grecia, que les dejo ahí de aparte, Grecia para de comer aparte, tenemos Dinamarca, que nos duplican en tasa de sobrevivimiento familiar en las ciudades. Tenemos Suiza, 16%, por lo tanto, mucho más alta que España. Noruega, Bélgica, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, todos están por encima que España. Dice, bueno, pero son del Estado social y... Bueno, es lo que hay, ¿no? Son números de Eurostat, no me he inventado nada, tampoco he hecho ninguna fórmula mágica, está en Eurostat, es público. Y dice, no, pero un momento, el Estado social es para los más pobres, nos estamos echando una mano a los más pobres. Bueno, vamos a ver los del primer quintil, es decir, los más pobres de los pobres. Hombre, esos estarán mejor. Bueno, pues no. España, el primer quintil tiene el 31,6% de personas sobreendeudadas. ¿Vale? Bueno, pues ya lo ven ahí. Dinamarca, 53%, Suiza, Alemania, Noruega, Suecia, todos están por encima de España. Y dices, joder, pues tampoco eso de que la propiedad la tengan... ¿En Suiza saben ustedes en manos de quién está la propiedad de las viviendas en Suiza? El 60% de las viviendas en Suiza están en manos de 6 empresas, de 6 fondos. Ya está. El resto son inquilinos. Verán ahora, verán ahora. Tipo de tenencia, lo ven ahí. Propietarios sin hipoteca. Propietarios sin hipoteca, esos son los que no deben nada a nadie más que los impuestos, comunidad de propietarios, pero lo tienen pagado y además son propietarios. Tasa en España, bien, 44,8%, una de las altas. Media de la UE, 43%. Recuerden que ahí también están metidos Europa del Este, con sus peculiaridades, pero a pesar de todo, incluso estamos por encima de la media de la Unión Europea. Bueno, y los países nórdicos, hombre, pues ahí flojean un poco, o sea, pero claro, eso quiere decir que si flojean, deben dinero a alguien. Deben dinero, en este caso, como son propietarios, deben dinero a un banco. Lo que nosotros ya hemos dicho que eso tiene que ser lo más minimizado posible. Y los que no están en esta lista son inquilinos, que deben a su casero de manera masiva, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuáles son las tasas? España hemos dicho 45% casi. Alemania, un 19%. O sea, únicamente el 19% de los alemanes tienen la casa en propiedad pagada. Pero eso no es una novedad. Los que hemos estudiado el sistema alemán, hemos visto, ya hace tiempo, lo tenemos ya publicado, etcétera, que tienen desde hace muchísimos años una sociedad de ricos propietarios y pobres inquilinos, pero clarísima. ¿Y cómo lo hacen? ¿Así? ¿Lo ponen una ley? ¿Los ricos? No, pero no, son más civilinos. Bueno, los alemanes no suelen serlo mucho, ya se ha visto, ¿no? Pero en este caso sí, ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues piden hasta un 40% del valor del inmueble, del préstamo. Claro, esto para una familia que ingresa cierta cantidad, bueno, pues pueden llegar a ahorrar ese 40%, ¿no? De un 30, 35, 40%, pueden llegar a ahorrar. Una familia vulnerable nunca. Muy difícil, muy difícil. Claro, dice, pero esto, ¿en qué se basa? ¿En qué se basa? Porque eso es teoría. No. Cuando vamos a la Statistische Bundesamt, al INE alemán, el 74% de las familias que ingresan más de 3.500 euros son propietarias. Como España, más o menos. Ahora, los que ingresan menos de 1.500 euros, solamente el 13% lo son. Ahí está la doble velocidad. No es que en Alemania quieran ser inquilinos, es que no pueden ser propietarios, la inmensa mayoría de la población. El ingeniero de la BMW se organiza su jubilación comprándose un edificio. Y depende del grado de ingeniero que sea, ¿sí? Pondrá 5 familias a 15 o a 25 allí, de alquiler. Y él se irá a España de vacaciones, en Mallorca. Y vivirá a costa de sus inquilinos. Entonces, cuando yo les quiero preguntar, ¿no? ¿Qué es mejor, no? ¿Es mejor ese sistema que les acabo de explicar ahora? ¿O es mejor que todo el mundo pueda tener la oportunidad de ser propietario sin tener casero o incluso deshacerse de la carga hipotecaria? Es decir, ¿dónde está el fallo? ¿Dónde hemos fallado nosotros? Claro, si yo les pregunto, para contestar esta pregunta, que es muy complicada, hay que ver cuántas personas fallaron, cuántas personas dejaron de pagar la hipoteca en los primeros años de la crisis. O sea, lo que se hacía hasta 2007 era tan malo. Esa es la pregunta. Es muy provocadora, yo entiendo, bueno, para eso hay que ver números. ¿Cuántas personas dejaron de pagar la hipoteca de cada 100? Claro, cada 100, un porcentaje.
Claro, yo cuando pregunto esto salen porcentajes muy peregrinos, no sé si atreverme a preguntar aquí, en el Club Chesterton, no sé, pero ¿cuántas personas usted piensan? Claro, o sea, en aquel momento había 6 millones de hipotecas vivas, ¿vale? O sea, un número muy considerable, ¿no? Entonces, yo no pido números, en números absolutos, vamos a números relativos, ¿no? 100, en un porcentaje, ¿no? ¿Cuántos diría? No sé si alguien se atreve a decir un número, excepto los expertos, ya que ya lo saben, ¿no? Pero, bueno, hay gente que cuando lo pregunto, bueno, lo pregunté el otro día en el Colegio de Abogados de Barcelona, 85. Bueno, pues visto el volumen del escándalo y lo que está pasando después y las portadas que ha llenado esto, dicen, pues no me parece mucho, pero tampoco es tan descabellado. Claro, cuando ven mi cara dicen, bueno, pues 50. Bueno, fueron un 6. Un 6% de personas dejaron de pagar la hipoteca en aquellos momentos, peores años, 2009, 10 hasta el 12. Dice, ¿y eso está bien? No, está mal, claro que está mal. Que familias vayan a la calle, claro que está mal. Pero lo que tienes que hacer es buscar una solución para ese 6% y no cargarte el sistema. Que ya les he dicho intuir ahí que es lo que han intentado hacer. Y siguen intentándolo ahora con el proyecto de ley de vivienda. Es que la alternativa es como los países nórdicos. ¿Qué dice? ¿Pero qué está diciendo? ¿No lo ve? Pero que no. Fíjese además que Italia, Malta, Portugal están con nosotros siempre, normalmente, están con nosotros. Además tenemos ciudades muy mixtas, vivimos en vertical, somos el país junto con Lituania, con Letonia, que vivimos más en vertical. Estamos muy mezclados, ricos, pobres, clase media, tal. Gente con mucho dinero ha vivido siempre en pisos y viven bien y no tienen ningún problema, ¿no? En aquellas comunidades cerradas y tal. No. Tenemos una ciudad muy mixta. En los países nórdicos no. Tienen una cosa enorme allí en Holanda que se llama Randstad, que han juntado 7 o 8 ciudades gigantes, que aquello sí que es un conglomerado. ¿Por qué? Porque los centros de las ciudades son casas bajitas, unifamiliares, de los ricos, y los pobrecicos cada vez más fuera del Randstad. Ahora, todo muy verde. Si quieres venir al centro en bici. ¿No? Y los vídeos cortos esos del Twitter, ¿no? Sale en bici allí. Pero este señor está expulsado de la ciudad. ¿Y le das una bici? ¿Pero qué estás haciendo? Sí. Bueno, pero es que fíjense que las tasas, ahí tienen, por ejemplo, la de Suiza. Confederación Helvética, 4,1%. Solamente el 4% de los suizos son propietarios de sus casas sin hipoteca. Claro, ese es el modelo al que va Alemania. Alemania, si sigue así, acaba así. Y al que nos quieren llevar estos gobernantes. Nos quieren llevar a este sistema de doble velocidad. Solamente los ricos podrán comprarse una casa, los demás de alquiler. Esto es razonable, ¿no? Ya ven lo que pasa. Entonces, una aproximación distributista a la vivienda es la última fase de la presentación. Ahí he puesto la frase esta de Kenrick, ¿no? La única forma de preservar la libertad es preservar la propiedad. La única forma de preservar la propiedad es distribuyéndola más equitativamente. Yo creo que ahí lo firmaríamos todos, pero todos. En el Congreso de Diputados salió un diputado, no diré de qué partido, diciendo yo solamente firmo la segunda parte. No, digo, aquí lo firmamos todos, quiero decir, toda la frase, quiero decir, las dos frases. Pero la podemos firmar, yo creo que firmamos las dos frases, yo creo que es una frase mágica. ¿Sí? Si ustedes concentran la propiedad es el caos, ya lo vimos en 2007. Vimos la concentración del capital, sobre todo, y el endeudamiento de las familias. Las familias pensaban, sobre todo ese 6%, que tenían mucho valor, tenían mucho activo. No era cierto, la hipoteca era tan enorme, no podían. ¿Sí? ¿Y qué pasa si no distribuimos la propiedad más equitativamente? Pues que luego pasa al caos, es decir, la eliminan, que es la última fase que les comentaba ahora del proyecto de ley de vivienda, que la quieren eliminar. Fíjense cuán predictiva era esa frase de Kenrick cuando explicaba hace 100 años, ¿no?, qué era el distributismo. No es distributismo, ahora cojo aquí ejemplillos de tenencias, de políticas, ¿no? ¿Qué no es distributismo? No es lo que les he comentado antes de cooperativas de uso de vivienda que te dicen que tu apartamento es una cama, lo ven ustedes ahí, ¿no? Una cama, un despacho, que es un desk, un escritorio, y un espacio libre, que es el que tienes entre la cama y el escritorio. No es, como le dieron un premio, Pritzker, de estos arquitectas de la Kitchen City, ¿no?, diciendo, ¿para qué hacer cocinas en los pisos si nadie cocina? Digo, ¿pero qué dice? Y se hizo un libro y cooperativas de estas sin cocina y acaban todos así, vienen esos hipsters aquí comiendo en la calle fast food.
¿Lo ven ahí? Y le da un premio Pritzker por no hacer cocinas, ¿pero qué hace? Porque nadie cocina, dice, pero no. Muy extraño, esto es muy extraño. Pero tampoco es, distributismo tampoco es, claro, dicen, es que los fondos buitres, los fondos de inversión y tal. Bueno, perdón, los fondos de inversión, los fondos buitre, son el resultado de las políticas de los últimos 15 años de vivienda. Si ustedes no dejan a las familias comprar, otros compran. No esperen que baje el precio, no esperen que se pare el mercado por usted. ¿Quién compra? Los que no necesitan hipotecas, los que compren requisitos, los que tienen músculo financiero. Los que muy probablemente no veis ahí en la escritura de la hipoteca, sí de la compraventa, pero no de la hipoteca. ¿Qué son? Los fondos. Nadie sabe exactamente cuántos inmuebles se gestionan. Estamos ahí siempre con cifras que varían. Pero lo que es cierto es que en los últimos 4 o 5 años han duplicado el número de viviendas que están gestionando. Eso es inaudito en España. Inaudito. ¿Cuándo existieron los fondos antes? Nunca. ¿En 2006, 2004, 2005? ¿Quién ha hablado de un fondo? Nadie. Entonces los fondos no son la causa del problema, son la consecuencia del problema que habéis causado ustedes con sus políticas desastrosas, no dejando a la gente comprar, a la gente más humilde comprar, ayudándoles a comprar, no de manera desaforada, pero ayudándoles a comprar. Y tampoco es lo que os decía de Viena, que es la compra de votos a cambio de la vivienda. Es decir, decían los distributistas, ni puede acumularse la propiedad en manos del casero, ni de los fondos o del gran propietario, ni en manos de los políticos del Estado. Por lo tanto, eso tampoco es correcto. En cambio, sí que lo es, por ejemplo, una aproximación más social a la SOCIMI. La SOCIMI es una institución pensada en 2009 para generalizar el alquiler, para hacerlo social, pero que, bueno, de repente, claro, además fui uno de los que acompañó al Ministerio, digamos, en ese proceso, de repente me encuentro que la ley que sale al final solamente dejan que sean sociedades cotizadas, es decir, grandes sociedades, que se llaman ahora Merlin y todas estas. Bueno, es un error gravísimo. Los rates internacionales, yo tenía varios papers, tengo varios papers escritos sobre los rates internacionales, pueden serlo cualquiera que tenga 3 pisos, 4, 15, una familia, es igual. Que le vas a bajar impuestos, ahí lo ven ustedes, el tax transparent, en la parte de abajo, le van a bajar impuestos a cambio de cargas sociales. Usted no me paga impuestos, pero me hace política de vivienda. Y me alquila obligatoriamente por mínimo 15 años, los pisos que usted compra. No me haga el pase para no pagar impuestos. Se queda con el piso 15 años. Le bajamos el 80% de los impuestos. ¿Sí? Y además le puedes exigir, depende de cómo, que el alquiler sea social, etcétera, etcétera, una serie de cosas. Es un quid pro quo. Yo creo que muy aceptable. Porque está funcionando en todos los países, funciona en Francia, funciona en Alemania, funciona en Estados Unidos hace muchísimos años. Y funciona muy bien. Lo que no puedes hacer es hacer bueno, lo que decía Chesterton de los trusts, no puedes hacer grandes trusts financieros para que se aprovechen de no pagar impuestos y por lo tanto estén no solamente no contribuyendo a las cargas sociales, sino al mismo tiempo, digamos, dificultándolas, ¿no? Porque no contribuyen, ¿no? Y sobre todo me quería acabar con esto, que son las tendencias intermedias. Es decir, ¿cómo vamos a cuadrar el círculo? ¿Verdad? Usted puede decir, profesor Nassar, vamos a ver, tanta historia y tal, pero esto ¿cómo lo cuadramos? Es decir, ¿cómo es posible? ¿Cómo vamos a hacer? Que la gente, que hemos visto que los llevas de alquiler es un desastre, les haces todo eso, es un desastre. Pero vamos a 2007 y vamos a ver hipotecas y va a ser un desastre también. No queremos volver al 2007, correcto, no queremos volver al 2007. He escrito 650 páginas diciendo que no hay que volver al 2007. No, claro. Bien. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues en Cataluña ya lo hacemos. Sorpresa, en Cataluña ya lo hacemos. Lo hacemos. Existe la posibilidad de que se haga. Desde la ley 19-2015, que es introducción en el Código Civil de Cataluña. En Cataluña, desde 2015 es posible ser propietario de una casa comprando solamente un porcentaje de la misma. Un 28, un 83, un 2 o un 1, lo que tú tengas. Lo que tú tengas o lo que puedas financiar sosteniblemente. Anda. ¿Puedes ser propietario comprando solo una parte de la casa? Sí. A ver, pero entonces tienes un copropietario que te la lía. No. La propiedad compartida, que es esto que les pongo aquí en un ejemplillo de 25 y 75, permite que ese que compra una parte, aquí he puesto un ejemplo de 25%, se comporte a todos los efectos como un propietario. Uso y disfrute totales de la casa y transmisión inter vivos y mortis causa, naturalmente libre, por lo tanto, de su parte, de la parte que ya tiene comprada. Pero el propietario podrá decir cómo tengo que pintar la casa, como un alquiler. No. El vendedor no pinta nada de nada. Se limita a 2 cosas. Una,
a cobrar una renta en contraprestación de la parte que aún retiene, y además se beneficia de que el comprador pagará todos los gastos de la vivienda. Haya comprado un 28%, un 83% o un 1%. Lo pagará todo. ¿Por qué? Principio romano. Ubi monumentum ibi onus. Allí donde está el beneficio, está la responsabilidad. Que usted se beneficia como propietario de todo. Habiendo comprado solamente un 3%, ningún problema. Ahora bien, todos los impuestos lo va a pagar igual, todo. Gastos de comunidad, etcétera, etcétera. Bueno, bueno para el vendedor, que se deshace de una parte y se olvida de todos los gastos, se limita a cobrar la cantidad inicial, la que sea, el porcentaje que se haya pactado, y esa contraprestación dineraria, que no es un alquiler, no es lao, mientras el otro tiene derecho a ir incrementando su cuota hasta el 100%. El 25% de los británicos que empezaron con este esquema en el año 70 ya son propietarios del 100% de la vivienda. ¿Esto es una solución distributista? Lo dejo a su juicio, pero yo creo que sí. ¿Por qué? Porque distribuye la propiedad privada sosteniblemente, sin sobreendeudar. No engaña, no dice, compra una casa de 400.000 y una hipoteca de 450.000, ponemos el coche y ponemos... No, ¿esto qué es? Eso no hay valor, no hay nada ahí, está vacío. Es ficticio, ¿no? Aquí no. Aquí las hipotecas, imaginemos un piso, para hacerlo fácil, de 100.000 euros, aquí he puesto en el ejemplo, un 5% lo pones tú con recursos propios, que es lo que te exige más o menos la 1 en 2013, y el otro 20% lo financias, con hipoteca, ningún problema. Los registradores pueden abrir su folio aparte y hacer ahí todas las transacciones que tengan que ver con esa parte, y la otra sigue intocada. Esto ya es posible en Cataluña, y hay casos, no muchos, pero hay casos. ¿Por qué no hay muchos? Eso lo vemos en el coloquio. Y la propiedad temporal, otra, que es otra manera de que las personas pueden ser propietarias sin tener caseros y por lo tanto hacer su casa y proyectarse, como decía Chester, ¿no? La vivienda es una proyección del ser. Ahí proyectas tu personalidad en tu casa, la decoras a tu gusto, la distribuyes a tu gusto, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues eres propietario, ¿no? Temporal, entre 10 y 99 años, el periodo que se pacte, el que se quiera. ¿Cuánto se paga? Por el número de años, aquí hemos puesto un ejemplillo, por ejemplo. Es una manera de capitalizar lo que valdría por renta, por alquiler, lo capitalizas en una sola vez y lo hipotecas. Hipotecas los 20 años, hipotecas los 40 años que estés comprando. Y con eso pagas de una sola vez. El propietario, el vendedor, contento porque ya en 40 años ya sabe que aquello está colocado. Muy probablemente la cantidad que haya recibido sea muy aceptable, porque si capitalizas el arrendamiento de una sola vez, es mucho dinero, puede ser mucho dinero, y además no tienes riesgos de que te lo rompa, de que no te pague, ya está, tú ya has cobrado, ya estás, y ese dinero es lo que quieres con él. ¿Y eso para qué sirve? Para muchísimas cosas. Persona que viene fuera de Madrid, viene a Madrid a trabajar a los 35 años, una expectativa de vida laboral de unos 35, 40 si nos dejan, bueno, puedes comprar por 40 años. No hace falta comprar en Madrid una casa para siempre, vale un dineral. No hace falta que vayas de alquiler a Madrid 40 años, es un dineral. El problema del alquiler, el problema de las políticas de alquiler, es que es muy difícil que los inquilinos salgan de ahí. Es que estamos hablando de un problema enorme generacional. Nunca podrán ahorrar lo suficiente para poder comprar. Y se van a encontrar con 65, con 70, 65 años y serán inquilinos. Y como venga un problema como el que vino en 2007 y nos coge la sociedad con inquilinos, va a ser enorme. La única ventaja que hubo en 2007 es que la inmensa mayoría de nuestra gente mayor en 2007 eran propietarios sin hipoteca, la inmensa mayoría. O eran de la LAO antigua, muy protegidos, rentas muy bajas, etc. Y desahucios de gente mayor muy poca. Pero esto no va a ser igual si llegamos a esta situación. Por tanto, cuidado con eso porque tenemos un problema generacional enorme. Entonces, además, con la propiedad temporal puedes pactar un derecho de opción a quedártela toda cuando acaba, por ejemplo, es pactable. Y también puedes vender una propiedad subtemporal. Si tienes una propiedad por 40 años, puedes vender 35. ¿Te hace falta capital? 35, 5 años, 7 años. O sea, capitalizas el tiempo. Si te mueres, va en herencia a tu hijo. Igual, hipotecable, sí. Y además, última cosa, puedes combinar la propiedad compartida con la propiedad temporal. Es decir, hoy por hoy, cualquier finca en Cataluña puedes comprar un 20% de 10 años de una casa en Cataluña. ¿Y eso cuánto vale? Muy poco. Bueno, vale mucho menos que comprar una casa para siempre y toda ella. ¿Sí? Las conclusiones más o menos yo creo que ya las podemos tener
yo creo que las tenemos claras, ¿no? La disociación entre el beneficio y la responsabilidad nunca lleva a buenas cosas. La crisis de 2007 fue precisamente por esa disociación entre el beneficio y la responsabilidad. La generalización de la vivienda en propiedad, si se hace de manera sostenible con los mecanismos que le acabo de explicar ahora, no tiene por qué ser negativa. Yo creo que la alternativa a esto es mucho peor, lo hemos visto en las cifras europeas, tener una sociedad de inquilinos como en Suiza hemos visto o en Alemania lleva a otras cosas. Las políticas contrarias a promover el acceso de la vivienda, incluso a los más vulnerables, desde 2007 han llevado a burbujas del alquiler. Si tú dices a la gente, no, ustedes no pueden comprar, todos estos millones de personas no pueden comprar, son tantos requisitos que usted no va a tener nunca esto. Por lo tanto, vayan al alquiler. ¿Qué pasa? Burbuja del alquiler. Desde 2016, Barcelona y Madrid, terrible, terrible. Una precarización progresiva del título, compartan, ocupen, intervengan en los contratos, les sancionan, ya está. Una mayor intromisión en las relaciones privadas, fomento de la ocupación, y ahora con el proyecto de vivienda, una expropiación masiva, sin compensación, claro, no esperen recibir nada, de todas nuestras viviendas. Que la propiedad de las viviendas, o sea, el distributismo rechaza, por lo tanto, la concentración de la propiedad en manos de capitalistas o de la administración pública, y que la propiedad esté en las manos de las familias es garantía, de manera sostenible, es garantía para evitar esa concentración que es totalmente negativa. Y, por lo tanto, el fomento y la garantía de la libertad individual. Unas SOCIMI generalizadas, una adecuada regulación de las cooperativas de vivienda, no aquello que les he explicado, unos alquileres voluntarios y estables, y sobre todo las tenencias intermedias cumplen con estos objetivos, al menos desde mi punto de vista. Nada, una frase de Chesterton: el distributismo ideal solo es improbable, esta es muy conocida, el distributismo ideal solo es improbable, un comunismo ideal es solo imposible, pero un capitalismo ideal es inconcebible. Por lo tanto, muchísimas gracias, aquí tienen los dos libros que hemos explicado antes.